Kealine no toca Lilica Altonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la novena casilla de la séptima trecena. La trecena es Sequiahuitl, 7 lluvia, y el tonali es Chignahui Mazat, 9 venado. Bueno, sabemos que en el numeral 9 nos acompaña el señor Quetzalcóatl, ese numen maravilloso que fuera el creador o el de la idea de creación de la quinta humanidad, ese que pensara de dónde iba a extraer el grano de maíz para que nos alimentaran a nosotros los seres humanos, el que con Yayauqui Tezcatlipoca en las láminas cosmogónicas fuera cargando el bulto sagrado para dar inicio a este maravilloso universo. Quetzalcóatl nos ha heredado la cuenta Tonalpohualli y con ella nosotros podemos encontrar el sentido de la vida, tener certeza de este camino maravilloso en el que transitamos por el Tlalticpac y vamos dejando nuestra impronta. ¿Quién acompaña a Quetzalcóatl? Pues un ave grande, que habla todas las lenguas, el hueyxolotl. Me encanta el hueyxolotl porque es un animal precioso, con unas plumas grandes, unas alas. Bueno, él no levanta el vuelo, pero habla todas las lenguas. Imagínense si hablar todas las lenguas ya no es un gran don que él tiene. Así que hoy puedes comunicar todo lo que desee tu corazón, tu pensamiento, si piensas que Hueyxolotl te acompaña. ¿A quién tenemos como regente del signo Mazat venado? A Tlaloc. Otra vez Tlaloc está muy potenciado porque lo tenemos en la trecena y como regente del signo Mazat. Tlaloc, recuerden que es el líquido celeste que nos envuelve. Cuando se descarga es Chalchutlicue corriendo sobre la tierra. Y esta señora Chalchutlicue es hoy la señora de la noche. Así que estamos ante la presencia máxima del agua y vamos a fluir por este espacio-tiempo, siendo esta representación acuática, Chalchutlicue o Tlaloc, pensando en que la sabiduría es de nosotros. Pues cuando Quetzalcóatl decidió hacer a la quinta humanidad, dio como ofrenda su tona a través de su sangre. Y no solo él, sino todos los númenes que estaban ahí acompañando la dieron. Mazat, el venado, es un animal pues muy interesante porque si lo llevamos a nivel humano es pensar que tenemos una intuición despierta. Los venados en el mundo natural con sus sentidos siempre captan cualquier sonido, cualquier vibración. Están muy conectados con la naturaleza. Son un símbolo solar. En la mitología, cuando muere el venado y es el inicio de un nuevo periodo, de un nuevo sol. Hay un poeta indio que dice, en la mirada del animal silencioso, en este caso en la mirada de Mazat, hay un discurso que solo el alma del sabio puede comprender verdaderamente, que hoy podamos mirarnos en estos ojos de Mazat, siendo verdaderos hijos de Quetzalcóatl y de todos los númenes maravillosos y sobrenaturales que conocemos de esta tierra del Semanáhuac y también del área maya, ¿por qué no? Les quiero leer un poquito una frase muy bonita que escribe Khalil Gibran. Dice, en el crepúsculo de un hermoso día como hoy, cuando la fantasía se apodera de mi mente, quiero ver más allá bajo la luz del rayo, bajo esta luz de Tlaloc, que es el regente de la trecena. Hoy estamos invitados a que nuestra palabra sea florida, que demuestre que hemos aprendido mucho, que somos sabios. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de los cantos, a través de la poesía. A mí en lo particular me gustan las historias míticas y la poesía. Khalil Gibran dice, la poesía, queridos amigos, es la encarnación sagrada de una sonrisa. La poesía es un suspiro que seca las lágrimas. Es un espíritu que mora en el alma. Su alimento es el corazón y su vino el afecto. La poesía que no se presenta así es falsa. Y bueno, yo les quiero leer un poco de algo que escribí en relación a esta coordenada tan bonita, a este 9 venado. Acuérdense que en el 9, en el Chicnaujnepaniucan, se unen los 4 rumbos, los 4 rincones del universo, llevamos 8, y tú eres el que te sostienes ahí, te levantas y eres ese axis mundi que permite la conexión
de lo terrenal con lo divino, de lo sacro con lo profano, del mundo del hombre con el mundo del mito. Intlacatecolot mocuepani nahuali, el hombre búho se vuelve nahuali. ¿Por qué aludo al hombre búho? Porque el búho sabemos que es un animal que tiene una mirada privilegiada y hoy quise acompañar a este huixolot también con este tecolot. Entonces, en esta mañana maravillosa, con esta visión más allá del rayo, hay que pensar que Tlaloc está aquí en este espacio-tiempo sosteniéndonos. Si llueve, es música que nos arrulla. Si lo trae el viento, tal vez sea brisa marina sobre nuestro rostro. Que nuestro cuerpo esté hoy relajado, que estemos concentrados en percibir todo este espacio-tiempo maravilloso. Respiremos, llenemos el tórax de aire con la suavidad que éste implica y nos recorra todo nuestro cuerpo, que llegue hasta nuestro abdomen, en donde a veces sentimos mariposas. Este tiempo es maravilloso y es el tiempo de nosotros. Ahí, con el aire ya dentro de nuestro ser, con ese Ejecatquetzalcóatl vibrando muy dentro de nosotros, en medio de un dulce masaje, pensemos que estamos lejos del Tlalticpac, que hemos llegado al tiempo del mito, en donde todo es posible, que se abran nuestros oídos, nuestra mirada sea profunda, que tengamos la sensibilidad de Mazatl, que nuestras astas detecten las ondas divinas. Somos el venado azul de los wixárikas. Hoy hablamos todas las lenguas. Huixolot nos da su don. Subamos a la montaña. Vamos a detenernos ahí, a sentarnos, a sentir las notas de las flores, el canto de las aves. Porque hoy ustedes y yo vamos a decir este conjuro. Hoy yo mismo soy Chignahui Mazatl, el venado con el sol entre las astas. Yo soy el hombre de frente a Tlaloc, el licor vivificante. Con la energía de Chalchutlicue recorro y fluyo por este espacio-tiempo. Hoy yo mismo soy la dualidad de la naturaleza, el ser que sacraliza con sus acciones, con su ritualidad, el Tlalticpac, donde el andar es bello. Vamos cantando, vamos sonriendo. Somos la llave para acceder a la grandeza del universo detrás de estos espejos de agua. Hoy yo soy el cuerpo que registra el tiempo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, pues compártela, dame un like, suscríbete a mi canal aquí en YouTube, Lili Caltonac, porque recuerda que Lili Caltonac no te abandona. Timota, los quiero muchísimo. Hoy no me puse mis astas de venado, las traigo aquí en el pensamiento y tú también tienes unas maravillosas. Recuerda portarlas con orgullo, sabiendo que eres Mazatl, el sol, el cuerpo del tiempo. Timota.